Si enseñamos esta imagen a cualquier persona que se sienta navarra, seguro le genera orgullo, alegría, pertenencia. Y es que este es el máximo símbolo de nuestra comunidad. Construido por suscripción popular en defensa de nuestros fueros. Pero además de todo eso, esta estatua es el rostro de una mujer, Rosa Oteiza, que posó para el escultor. Por el valor común de este monumento, debía haber sido todo un honor que disfrutar en vida y después. Sin embargo, este honor nunca le fue reconocido. Baina nor da gure Rosa? Goazen bere historia ezagutzera, eta ziurazki, hemendik aurrera, pasatuko zaretenean estatuatik gehiago maitatuko duzue. El 13 de agosto de 1883 nace Rosa en la calle San Antón número 22, segunda de 7 hermanos del matrimonio Oteiza-Armona. A los 3 días de nacer la última hija se quedan huérfanos de padre. Inmediatamente la madre recibe el cargo de portera en las escuelas de compañía. En esta época ser viuda con muchos hijos no era nada de extrañar, pero obviamente seguía siendo duro. Por eso seguramente Rosa tendría que cuidar a sus hermanos pequeños mientras su madre trabajaba. Es bastante conocido que tras la gamazada se erigió este monumento. Fue en 1901, cuando Rosa contaba con 18 años y una belleza muy reconocida cuando posó para este escultor, un tal Ubago. Entre este año y 1906, que es cuando el escultor escapa de la ciudad, mantuvieron una relación extramarital de la que nacieron 3 hijos. Ya entonces fue un escándalo descubrir el bello rostro del amante pobre en la alegoría de los fueros. Pero la relación continuó, pues uno de los hijos, Luis, nació después de la colocación de la estatua en su pedestal, en 1903. Pero estas criaturas fueron reconocidas y recibieron el apellido del padre, pero no de la madre, porque no había habido matrimonio. En 1900, la patria potestad era del padre y la capacidad legal de la madre estaba muy limitada. Oso arruntak ziren, harremanak, gizon aberetsuen eta emakume pobren artean. Baina estatua bere lekuan jarri zenean, holako harreman interklasista luzea guztion aurrean airean gelditu zen. Holako gauzak zeuden potere harremanak onartzen zituztelako. Hortik aurrera, estatua ez da bakarrik Nafarren askatasunaren simbolo bat, baizik eta ere, emakume gazte eta pobrearen maitatzeko askatasuna ere. Se planta Rosa con sus hijos en la boda del padre y consigue suspender el distinguido bodorreo. Pero seguramente lo que quería Rosa es que el padre se encargase de su descendencia y parece que le salió bien porque acabaron los hijos viviendo en una pensión en Donosti pero sin el padre ni la madre. Por el uso de la patria potestad, la madre no tenía derecho a elegir el destino de sus hijos. Para cuando sabemos algo de Rosa es ya 1813, se había convertido en matrona. Le presuponemos formación previa, pues pudo solicitar un puesto en la beneficencia municipal. Podían ser 4 mujeres elegidas por los concejales. No sabemos bien qué pasó en ese pleno. Primero hubo una reunión oficiosa sin acta y una votación posterior en la que Rosa no obtuvo ningún voto. El escándalo era reciente y la estatua lo hacía más difícil de ocultar. A pesar de esta posible prevaricación, ejerció como matrona, tal y como declara el padrón y las relaciones con el igualatorio médico. Rosa oso diskreta izan zen bere aurren aitarekin. Horregatik, Ubago alkatea izan zen, eta exiliotik bueltatzea aukera izan zuen, eta segurazki ere, arkitekto diocesano izatea lortu zuen. Los hombres habían sustituido a las mujeres en la atención al parto, quedándose con la parte más provechosa del oficio. A las comadronas les tocaba atender a las mujeres pobres. ¿Cuántos nacimientos ilegítimos pudo atender en su carrera? ¿Cuántas mujeres en su misma situación pudo conocer? Volvemos atrás, hasta el año 1918, año en el que Rosa se casa con el maestro de Suiza, José Julián Ozcoidi. Sin embargo, no aparecieron como convivientes hasta el año 1940. Este extraño matrimonio quizá fuera una historia de amor en libertad, o quizá un arreglo entre 2 personas. No lo sabemos, pero Rosa ascendía en la escala social, de soltera con hijos ilegítimos a casada. Eta 52tik aurrera, jarraitu zuen amaginaz lan egiten, bizi zen bere ama atxorekin ama hil arte, 1970ean urrian hil zen. Bere nekrologian, eskuzabaleko eta adiskidetasun handiko emakumea zela esaten zuen. Bere eskelan ez ziren agertzen, ez semerik, ez senarrarik. Garai horretan, frankismoa pilpilian zegoen. Burgosko prozesua ospatzen ari zen, eta beldurrak, errepresaliak
eta nazional katolizismo jarraitzen ziren. Igual hoberena zen diskreta izatea. De esta manera, tenemos ante nosotros un símbolo de los fueros que gana en profundidad gracias a la personalidad de la mujer que sirvió de modelo. Gracias a ella, es un monumento no solo por las libertades comunes, sino también por la libertad individual que hace con la vida lo que cada una de nosotras decidamos. Es un monumento por todo aquello a lo que tuvieron que renunciar las mujeres en el franquismo, y sobre todo un monumento a la belleza y bondad de Rosa, madre y comadrona de todos y todas las navarras por derecho propio.